Muy buenas, gente. Hoy toca un programa que la verdad me ha parecido extraño que no hubiera más información en español. Se trata de Substance Alchemist, que a mí la verdad me está asombrando lo potente que es este programa a la hora de generar mapas para nuestros trabajos en 3D. Entonces, hoy simplemente va a ser un breve vistazo y que veáis que directamente ya os lo tenéis que estar bajando porque es una absoluta locura. Así que vamos a ello. Bien, ¿qué es Substance Alchemist? Vamos, yo creo que casi todos los que nos dedicamos al 3D vamos picando, ¿no? Entre distintos programas y casi todos conoceréis, todo el sistema de programas de Substance, que bueno, antes era Algorithmic, ahora se lo ha quedado Adobe. Ya veis, yo creo el éxito, el dinero que tiene que estar moviendo esto ya es el estándar de la industria. Y aquí teníamos distintos programas. El Painter, ¿no? Que es el que directamente podíamos pintar sobre modelos 3D y ya sacar para las UVs. El Designer, donde creábamos materiales tileables, además creados de forma procedural, mediante nodos. A mí me costó, reconozco que muchísimo el meterme en este programa, ahora ya empiezo a controlarlo, pero tiene una barrera inicial bastante fuerte. Y después otros programitas como Bitmap to Material, gracias a mi inglés de Massachusetts, puedo pronunciarlo de forma maravillosa, en donde cogíamos una foto o una imagen y generamos directamente el material. Una cosa como el Crazy Boom, pero muchísimo más potente. Entonces, por último, ha aparecido este programa, que está todavía en beta, que es Project Substance Alchemist. Digamos que este programa de lo que trata es de crear una herramienta un poquito más accesible, ¿no? Yo creo que ha sido un poco la contestación a las plegarias de todos aquellos que en designer siempre les había parecido demasiado complicado y que, aunque podemos crear materiales desde cero, su función es coger todo el resultado del resto de herramientas y permitirnos generar materiales a través de la fusión de esos materiales originales. Ya digo que es muy potente y a mí de verdad me está asombrando el potencial de esta herramienta y está en beta. O sea, miedo me da esto cuando de verdad empiece a ser una herramienta consolidada. Entonces, yo creo que lo más sencillo es que cojamos el programa y empecemos a trastear un poquito para que entendáis de qué estamos hablando. Entonces, cuando lo abrís, veis un plano y ahora mismo esto simplemente es un visor de distintos materiales. Materiales que vienen algunos de serie, simplemente clicando podéis ver el material, material que además podéis ver tanto en 3D como los distintos mapas que lo conforman. Digamos, este es un poco triste, pero por ejemplo, este aquí sí que tendríamos los mapas de normales, de ambient occlusion, etcétera, y aquí vemos siempre el resultado en 3D. Que además podemos cambiar la textura, el tamaño de la textura, el tileado, etcétera, ¿no? El environment, es decir, la iluminación con la que estamos viendo esa textura. Ya digo que esto, pues simplemente clicáis aquí y jugáis un poquito para que entendáis cómo es. Pero bueno, lo importante, tenemos una serie de materiales base, tenemos una serie de generadores que no nos vamos a meter ahora porque esto es un vídeo inicial, simplemente para explicar un poquito de qué va todo esto, y una pestaña de Share. Share que yo creo que es directamente para que vayáis aquí al repositorio que tiene Substance, donde la gente va subiendo materiales creados con Substance Designer, en donde os podéis dar de alta sin ningún problema y en cualquiera de los materiales podéis clicar y si quiere la página os abrirá y podréis bajar ese material. Normalmente pues este material siempre tendrá la opción de llevarlo a Designer, pero también va a aparecer el material instanciado. Eso ya digo, incluso si hay interés podríamos hacer tutoriales de Designer, que creo que también hay poquita información en español. Pero bueno, simplemente clicamos a Download y nos bajamos el material preparado para meterlo en Alchemist. Bueno, fijaos, normalmente bajaríamos un zip, pero aquí sí que tenemos SBSAR. Esto es el material instanciado que es lo que va a leer Alchemist. O sea, si os bajáis alguna vez otro material que sea, por ejemplo, SBS, no lo va a leer. O sea, a él le interesan los materiales instanciados. Sí que va alentado la página. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es coger ese material, lo vamos a meter directamente a nuestro Alchemist. Como veis, simplemente clicamos, a ver si quiere, ¿no? A ver, vamos a llevarlo al escritorio, a ver si es que
y desde aquí, fijaos, ahora sí. Entonces, podemos ir bajando, ya digo, esos materiales y cualquiera podemos abrirlo y ver cómo está conformado. ¿Entendéis? Que además, esos materiales, vamos a cambiar a visión 3D, al ser instanciados, normalmente va a tener distintas opciones que podéis modificar para personalizar vuestro material. Por ejemplo, pues, a ver, esto será posiblemente el mapa de normales, que cambiará la geometría. A ver, que quizás no. A ver si es esto. Sí, fijaos, ¿no? Lo que va cambiando, claro, hay que entender la lógica de cada uno de los materiales y de cómo el creador ha hecho esa instancia, pero ¿veis? Simplemente es eso. Y podéis ir personalizando, pues fijaos, la hierba, el musgo, etcétera. O sea, rápidamente, ya simplemente esto que se podía hacer en Designer, digamos que este visor ya es un punto a favor de Alchemist, ¿no? La facilidad con la que podemos ir personalizando esos distintos materiales. Pero bueno, digamos que esto es la primera capa del programa. Ahora lo que nos interesa es, aparte de explorar, nos interesa crear. ¿Crear qué significa? Crear es que vamos a poder ir metiendo todos esos materiales en distintas capas y vamos a poder tanto modificarlos, igual que modificábamos en la opción de explorar, como fundirlos entre sí, como darles distintos efectos que tiene el propio Alchemist. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir ese material que nos hayamos bajado. Bueno, abrir, hay que arrastrarlo, ponerlo en la capa. Como veis, esto ahora mismo, y además haciendo doble clic, sería exactamente igual que lo que estábamos haciendo en la pestaña de explorar, pero ahora lo bueno que tenemos es que podemos añadirle distintos efectos. Por ejemplo, aquí serían añadir capas que van a producir distintos efectos. Entonces, el que más claro se ve, la locura que es esto, es, fijaos, podemos añadir agua y ese agua nos va a añadir una textura que va a trabajar con la textura de la roca que habíamos bajado. Entonces, además esa pestaña de agua tiene sus propias opciones de modificación, en donde podemos cambiar, por ejemplo, la altura de ese agua, que trabajará con la altura, el height de nuestro material. Fijaos, ¿no? La opacidad del agua, incluso a mí esto me ha parecido tremendo, que es el grado de humedad cerca del final del agua, como veis, ¿veis? Que a mí eso me ha parecido alucinante, ¿no? Porque es un efecto muy, muy interesante. Pero veis lo rápido que podemos crear este tipo de efectos que la verdad era algo asombroso, ¿no? Para la gente, hombre, ya los que manejábamos un poquito de Designer entendíamos, pero era algo que llama mucho la atención, ¿no? Y fijaos ahora la dificultad que tiene el crear. Aparte, pues ya digo, tiene otra serie de opciones que esto va a ocurrir en todos los filtros y en todos los materiales que vayamos bajando. Esto es cosa de que vayáis trasteando. Por ejemplo, pues otro efecto que a mí me parece muy interesante es el de erosionar, en donde tendríamos ese efecto de pelado, ¿no? De erosión sobre nuestro material base. Entonces ya veis que esto además podemos cambiarlo de distintas opciones, ¿no? El área afectada, por ejemplo, fijaos, este sí que se ve, cambiar el color de la erosión, etc. Ahora, esto es potente, ¿no? Pero es aún más potente cuando entendemos que, aparte de ese material y a utilizar distintos efectos, podemos añadir otro material y empezar a ver qué es lo que ocurre. Esto es un juego. Esto es un juego en el que vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, situamos ese mosaico y fijaos, nos va a hacer la fusión entre ambos materiales. Entonces lo que tenéis que ver es que os va a aparecer el parámetro del mapa, pero va a aparecer esa opción de blend, en donde aquí podemos cambiar distintas opciones. Por ejemplo, pues fijaos, ¿no? En qué punto se inserta el mosaico, por ejemplo, el contraste entre los mismos, en donde puede ser que haya cierta translucidez. Uy, perdón, eso ha sido un gallo. La opacidad, ¿no? De ese blend, en que puede ser que el mosaico sea simplemente una sombra sobre nuestro mapa de rocas, etc. Pero además, fijaos, que esto a mí sí que me ha parecido tremendo, que el orden de las capas importa. Es decir, si el mosaico está encima de los efectos, no es afectado por ellos, pero si movemos y lo dejamos por debajo del efecto de agua, fijaos, ahora el agua también cubre el mosaico. Entonces, el orden de estas capas es, digamos, un poquito al estilo de Photoshop. Y entonces tenemos que tener en cuenta ese orden
que además también nos puede interesar para que unos efectos trabajen sobre algunas de las capas y no sobre otras. Bien, entonces ya veis esto, la facilidad con la que podemos ir uniendo materiales para crear materiales más complejos. Bien, entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Pero ahora vamos a meterle una tercera variable que para mí es lo que ya me ha dejado totalmente roto con el tema de Alchemist. Digamos que, por ejemplo, lo que hablaba antes, ¿no? Han metido bitmap to material dentro de este programa y rápidamente nos crea un material que va a poder trabajar con el resto de materiales. Fijaos, simplemente vamos a buscar una textura de, por ejemplo, de rocas, texture tileable. Tileable para que fácilmente sea utilizable, ¿no? En Alchemist. Entonces, una cualquiera, esto estaría bien. Bueno, no, mira, para echarnos unas risas, que sea estilo, ¿no? O Warcraft o algo por el estilo. Fijaos. Bueno, para que tenga un poco más de contraste, ¿no? El gris sobre ese marrón. Vamos a decirle guardar imagen como. Nos lo llevamos al escritorio. Y fijaos, es algo tan sencillo como decir, cogemos esa imagen y la arrastramos. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos va a dar el programa distintas opciones. Podemos utilizarlo solo como bitmap, porque podemos utilizarlo como filtros, generadores, etcétera, o podemos utilizarlo para que nos cree un material. Entonces, vamos a decirle OK, y fijaos, lo que nos crea es directamente un material. Se ve que hay alguno cabreado por ahí. En donde tenemos ese material, nos va a crear a través de estas opciones de bitmap to material con distintas opciones de altura, roughness, occlusion, que podemos nosotros modificar, ¿entendéis? O sea, podemos minimizar el occlusion, podemos cambiar la altura, decir que dependiendo del contraste, podemos cambiar el roughness para decir distintas variaciones, podemos incluso cambiar la semilla con la cual lo crea. Es decir, podemos darle una personalización muy rápida y crear un material a partir de una imagen, ya veis, de forma muy, muy, muy sencilla. A partir de ahí digo distintas opciones, del algoritmo con el que saca las alturas, etc. Entonces, como veis, el tema es que no os va a fundir ese material con el resto de materiales. ¿Por qué? Porque está por encima de ellos, ¿entendéis? No está en un modo blend. Entonces, para ello, tenemos que coger, por ejemplo, este material y lo subimos encima del material. Lo mismo, lo subimos encima del material. Roca. Y aquí estamos creando, ya digo, por ejemplo, ese material, ¿entendéis? Solo trabajará a partir de ahí. Solo empezará a enlazarse a partir de ahí. Y empezará a crear esos blend. O sea, si no está en modo blend, no va a trabajar en esos modos de fusión con el resto de materiales en Alchemist. Y por lo mismo, podemos, por ejemplo, decir, oye, aquí el efecto de erosión que afecta a todos y sin embargo el agua que no afecte, por ejemplo, a roca. ¿Entendéis? Ese sería el trabajo. O sea, fijaos lo potente. O sea, esto se trata de... Es un juego, es un juego. Esto, Alchemist, lo que nos está haciendo es darnos una facilidad brutal a la hora de crear materiales. Es que ya digo, las opciones de personalización son tremendas. Por favor, bajaros esto, empezad a trastear en Semana Santa, porque es tremendamente divertido y ya veis lo que cuesta hacer multitud de materiales y eso que estamos tratando con materiales, digamos, un poco antagónicos, ¿no? Y fijaos lo que podríamos en el momento en que cogemos un material que es vegetación, otro material que es roca, otro material que sí que sea agua de otro estado, que sean unas ruinas. O sea, es loquísimo, ya os iré enseñando materiales que estoy trabajando con Alchemist, porque ya digo, es un programa que estoy aprendiendo y que me está sorprendiendo muchísimo. Y simplemente recomendaros que os lo bajéis y de verdad, esto yo creo que a menos que pase algo y este programa desaparezca porque alguna compañía lo compra o algo, esto se va a convertir en una herramienta mágica para todos los que trabajamos en 3D. Entonces, pues nada, simplemente eso, daros esa visión inicial de lo que es el programa. Para los que estáis por allí, feliz Semana Santa, o sea, sobre todo porque son vacaciones. Ahora me cojo por lo menos mis 4 o 5 días y ya sabéis, nos vemos en los siguientes. Un abrazo.